hermanos, vamos digamos, un tema que muchas personas nos han preguntado, y es las traducciones al español. Entonces, cualquier comentario, cualquier pregunta, por favor, estamos pues con toda la disposición. Siga entonces, hermano Joel. Gracias. Ok. Hablemos por fin de las traducciones al español, donde puedes entender algo de las varias versiones que existen. Yo te recomiendo que leas el prefacio, ¿sí? Por eso es que no quiero hacer mucho trabajo, porque la gente me quiere poner el trabajo de comentarles eso. Tú tienes lo que yo tengo a la mano si tienes el prefacio a la traducción que estás usando. La debes leer porque te da mucha información. Todo traductor busca explicar lo que busca hacer. ¿Por qué? Porque ellos trabajan mucho tiempo, hacen mucho pensamiento y tienen una filosofía de traducción. Y el traductor o los traductores o el comité de traducción quiere explicar eso y lo hacen. Lo hacen en los prefacios de las traducciones que existen. Esto se halla en el prefacio y te habla acerca de qué textos usaron, cuál es su filosofía de interpretación, qué es lo que buscan con esa traducción. Y antes de que oigas que alguien te diga, no, esta traducción es buena o esta es mala, pues lee el prefacio y mira lo que dicen ellos mismos que lo desarrollaron. La Reina Valera. Según dice en la copia electrónica que encontré en internet, porque la Reina Valera ya no la sacan siempre con el prefacio, pero se puede encontrar en internet. Es una traducción original de Casidoro de Reina de 1569. Es revisada por Cipriano de Valera en 1602. Revisada después en 1862, 1909, 1960, 1995 y no sé si hay una revisión más reciente. El texto que habrán usado en cuanto al Nuevo Testamento en 1569 es el Textus Receptus, porque es el único que tienen. Bueno, tienen la edición complutense, pero no la usan el Textus Receptus. ¿Qué dice el prefacio de la Reina Valera? Hallo en el internet un prólogo de la revisión de 1865 que nos dice que suele preferir variantes del texto mayoritario, que en el siglo XVI y XVII lo encontraban en una traducción siria llamada la Peshita. Es decir, el texto mayoritario también se encuentra en una traducción al idioma sirio, que es el idioma arameo, de unos años después de que se desarrolla así, arameo antiguo, sirio. Entonces, es una traducción que se usó en el siglo XVI y XVII para comprobar el Textus Receptus griego de Erasmo y es influida por el texto mayoritario. Entonces de ahí viene, esas son sus fuentes, ¿sí? ¿Cómo traducen? Dicen que hay tres formas de traducir. Hay una forma literal, hay una forma dinámica, hay una forma que ellos dicen estandarizada. Y es la estandarizada que prefieren en la Reina Valera. Busca ser lo más literal posible sin ser difícil de leer. ¿Es una buena traducción la Reina Valera? Cuando me hacen esa pregunta, digo, ¿es buena para qué? ¿Para qué la quieres usar? La Reina Valera es todavía muy común, muy conocida y es una buena traducción para uso público. Tiene la ventaja de no crear controversias y eso es algo que nos da descanso cuando no crea controversias la versión que uno usa. Entonces para eso es muy bueno la Reina Valera. Al que la use no va a tener que lidiar con gente que le dice que la versión esta es mala, que la versión esta es del diablo y todo eso. Entonces esa es la ventaja de la Reina Valera y me parece una gran ventaja de esta versión y ha sido usada por muchos siglos. Entonces ha sido bendecida por Dios en su uso en el mundo de habla hispana. Si en tu iglesia solo usan la Reina Valera, pues qué bien, es una buena traducción. Lo que no hay que hacer es armar pleitos por la traducción ni por el texto griego, ¿sí? Si la gente quiere creer algo distinto, que lo haga, pero porque la Reina Valera es suficiente, es una buena traducción, la puedes usar con toda confianza. Tenemos la Biblia de las Américas. Este es un producto de traductores evangélicos de los años 1980 y 90. Es bastante actual. Suele ser una ventaja en una traducción
que se actualice, que use idioma moderno, porque se desactualiza. De hecho, la Reina Valera, pues nadie lee en el español de 1569. Eso ya es muy desactualizado. La Biblia de las Américas, pues no es una actualización de idioma antiguo, pero es una traducción nueva actual. El idioma es contemporáneo, más o menos, es el que se vive y es el idioma de los que usan la traducción hoy. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es una ventaja. Explica en el prefacio de la Biblia de las Américas sus principios de traducción. Busca la forma también estandarizada, apegándose a la traducción literal. Yo creo un poco más que la Reina Valera, pero buscando mantener legibilidad. Usan las ediciones críticas para su base, ¿sí? Aceptan la crítica textual y se basan en la edición Nestle Aland 26 del Nuevo Testamento para hacer la traducción del Nuevo Testamento de la Biblia de las Américas. Entonces me gusta eso, que es muy actual en cuanto a la crítica textual. ¿Es una buena traducción la Biblia de las Américas? Pues otra vez pregunto, ¿es buena para qué uso? Suele ser muy útil a los que no dominan los idiomas originales porque traduce en forma consistente según principios descritos en el prefacio, ¿sí? Como traduce en el presente histórico del griego. Busca consistencia cuando no hay equivalencia exacta. No puede ser literal en todo, pero busca ser consistente. Y eso puede ser de mucha ayuda para alguien que quiere estudiar en forma precisa, pero que no pueda estudiar en el griego directamente. Entonces, para eso es muy bueno la Biblia de las Américas. La nueva versión internacional se publicó. ¿Hay una pregunta? Sí, tengo un par de preguntas. Una es, ¿qué cosas negativas podemos verle a la Reina Valera? No sé. Yo en verdad, yo no busco en la Biblia, en las traducciones, cosas negativas. O sea, me sirve para algo. Y si me sirve para algo, para eso es bueno. Supongo que tiene limitaciones, quizás con el idioma, pero se ha actualizado, entonces no creo que eso sea un impedimento. Quizás puedo decir que pues no está siempre basada sobre las mejores bases textuales con la crítica textual, pero eso no influye tanto, ¿sí? O sea, eso no tiene... La gente exagera esas consecuencias, no tiene impacto doctrinal realmente que se use una u otra. Siguiente pregunta. Edwin, ¿cuál versión es útil para la mejor interpretación del texto posible? ¿Es imposible saberlo? Interpretación, la mejor interpretación. Yo no sé cuál es la mejor interpretación de todo texto. Hasta habiendo estudiado un texto para predicarlo y hecho la interpretación, uno puede encontrar que pues lo estudia después y le faltó algo y lo interpreta mejor después, sí. Entonces, ¿cómo evalúo yo? O sea, lo que te voy a decir es, pues leo esta versión y veo que está de acuerdo conmigo, entonces es la mejor para la interpretación de todos los pasajes, pero eso no te sirve para nada, no te sirve. La Biblia se interpreta, las traducciones te dan algo de interpretación, pero pues la idea es que nosotros interpretamos el libro. Sí, no que tengamos ya todo interpretado como un comentario, no sé, algo así. Sí, quizás no estoy entendiendo bien la pregunta, pero no me suena. Listo. Siguiente pregunta. La Biblia de las Américas está tomando fuerza en Latinoamérica. ¿Hay una versión similar en Estados Unidos? Es decir, seguramente como la King James, en relación con la Reina Valera, en las Américas, ¿cómo se llamaría en los Estados Unidos en inglés? La fundación que hace la Biblia de las Américas también se llama la Fundación Lockman, y ellos también tienen una traducción al
inglés con los mismos principios que se llama New American Standard Bible, New American Standard Bible. Y es común, aunque ya está siendo desplazada por otra que se llama English Standard Bible, English Standard Version, pero quizás son algo parecidos esas dos. Sí, porque como decía el oyente, en Colombia, o por lo menos en Latinoamérica mejor, se escucha bastante, digamos, ahora la Biblia de las Américas. Sí, yo creo que, pues o sea, los que quieran algo actual, los que quieran, pues, buena crítica textual bajo su texto y que son conservadores en la doctrina, entonces suelen preferir esa versión. Eso me parece correcto, sí. Listo, hermano, sigamos entonces. Entonces, tengo también la nueva versión internacional. Esa es la única copia física de la Biblia en español que yo poseo. La nueva versión internacional, aunque, claro, puedo obtener las otras en internet y usarlas. Esta se publicó en 1999, es una de las más actuales. Sus principios de traducción buscan ser fieles en expresión final. Es una traducción dinámica, pero buscar el sentido del original, señalar el idioma actual, lo que señalaba el idioma en o sea, el hebreo en su actualidad, el griego en su actualidad en primer siglo, o sea, hacerlo en la actualidad de nosotros en español. Cuando hablamos de dinámica, nos estamos refiriendo exactamente a qué. Pues uno puede traducir más literalmente y eso suele ser más difícil. Uno puede traducir más al significado, ¿sí? O sea, señalar en idioma actual lo que señalaba en el idioma de su actualidad, el original. Eso es una traducción dinámica. No es tan literal, pero tiene sus fortalezas, Digamos que la parte literal es tratar de coger y hacer la traducción tal cual dice en el original, ¿cierto? O en los idiomas originales, ¿verdad? Tal cual son las palabras. Exacto, tal cual son las palabras, exacto, las palabras. Y en el sentido dinámico, no es tal cual la palabra, sino el sentido. El sentido, por ejemplo, ¿cómo traduces al inglés la expresión curiosa de los colombianos que alguien está mamando gallo? No puedes traducir eso en forma literal al inglés porque nadie te va a entender. Ah, exacto. Sí, la Biblia contiene eso. Quizás esa no tiene esa precisamente, pero ese tipo de estructuras. La traducción dinámica lo hace también a nivel más amplio, como más de la oración a veces, el sentido. Pero que sea dinámica no es sinónimo a que sea mala. No. Simplemente es una forma de traducción. Sí. Hay algo más dinámico que es ¿cuál? La Dios habla hoy, ¿verdad? Habla hoy, sí. Es paráfrasis. Eso tiene buena historia. O sea, lo que hizo Esdras cuando regresaron del cautiverio, el pueblo judío que regresó del cautiverio hablaba arameo, ya no hablaban hebreo. El arameo es algo como el hebreo, pero es distinto, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Esdras? Les leyó la ley en hebreo y ¿qué hizo? Una paráfrasis en arameo. Eso es lo que dice la Biblia en Esdras. Les dio el sentido del texto, parafraseo, y eso se hizo una traducción, una tradición. Desde ese momento, desde que lo hizo Esdras en la Biblia al pueblo de Dios, él hizo una paráfrasis para que entendieran. Eso también está bien. Siempre y cuando uno entienda, pues es una paráfrasis, no es una traducción literal. Arlington nos dice equivalencia gramática o equivalencia formal. Perdón, antes de eso, dice, algunos señalan que no se debe hablar de una traducción literal, sino más bien de una equivalencia gramática, es decir, una equivalencia entre la categoría gramática en el griego en referencia a la categoría gramática en el idioma a traducir. Equivalencia gramática o equivalencia formal.
Sí, sí, y eso es lo que suele suceder por lo menos en la New American Standard Bible. No conozco bien la Biblia de las Américas, no la usé mucho, y conozco mejor New American Standard Bible, que es la más literal, o es decir, equivalencia gramática, y suelen preservar estructuras gramáticas que tienen más que ver con el hebreo que con el inglés, y eso lo hace a veces algo pues como difícil de leer, cuadrado, algo. Y la traducción dinámica es más fácil, es más fluido. Hay otra pregunta que nos hacen y Iván dice, ¿por qué la nueva versión internacional omite palabras y hasta frases completas? Supongo que lo hacen por la crítica textual. O sea, son cosas que a través de la crítica textual vemos que se han agregado al texto a través de los años y ellos lo omiten. Suelen, o sea, si uno consigue una Biblia de estudio, ahí le dicen, pues lo estamos haciendo por esta razón, muchos manuscritos no contienen eso, etcétera. Muy bien, sigamos entonces, hermano. Entonces, la nueva versión usa ediciones críticas para su traducción y mi limitada experiencia es que suelen omitir más, como nos acaba de comentar. Muestran mucha confianza en la crítica textual y son evangélicos que lo hacen y a mí eso me parece está bien. Si la gente se molesta por eso, pues es una oportunidad para hablarles acerca de la crítica textual, de que mucho se había agregado y que con la crítica textual nos damos cuenta que pues no todo estrictamente es lo original. ¿Es buena la traducción de la nueva versión internacional? Otra vez pregunto, ¿es buena para qué? ¿Para qué la quieres usar? Es muy buena para entendimiento básico. Si no sabes mucho de la Biblia, la nueva versión internacional es una buena forma de leer sin tener muchos conflictos por cosas que no se explican, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo aquí en Génesis 6. Reina Valera dice así, en Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con toda la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y las calafatearás por brea por dentro y por fuera, y de esta madera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Así lee la Reina Valera y habla acerca de codos, y la gente en general no sabe lo que es esa medida. Así dice la nueva versión internacional. Constrúyete un arca de madera resinosa, ¿sí? No dice madera de gofer. ¿Quién sabe qué es madera de gofer? Sí, hay que investigar eso. Pues aquí te dicen es madera resinosa. Hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Y te dice ahí en plenos metros, la nueva versión internacional, lo que es, ¿sí? Eso no es preciso. Para el estudio preciso, pues hay que investigar. No tiene que resultar exactamente esos metros, pero eso le da a la gente una idea básica de cuánto medía el arca y es más fácil de entender, ¿sí? Si quieres consultar cosas difíciles, como lo que es un codo, pues lees en otros lugares. Si quieres que te den plenos metros, tienes la nueva versión internacional. Es buena para eso. Y podemos decir, es mala para darte pues el sabor de la cultura, ¿sí? Porque Noé nunca midió nada en metros, pero le salió una medida que es comparable a metros. Es por eso menos preciso, ¿sí? Si uno no tiene notas, pero es útil para entender de esa forma y se basa sobre las mejores bases textuales y refleja el ambiente teológico evangélico de hace 20 años más o menos, que tiene ventaja y desventaja, ¿sí? Es un detalle, no es algo mayor, pero sí refleja el ambiente teológico evangélico con las corrientes evangélicas de lo que se está hablando, cómo se hacen las cosas y lo que es importante
en énfasis de la traducción. Es decir, concluyendo, a mí no me importa cuál versión uses, me importa más que hagas uso inteligente de las opciones que tienes, que leas el prefacio, que consultes varias traducciones si no sabes el original, que no te quedes con una sola, pero que consultes varias traducciones si no sabes el original. Mejor que aprendas el original. Pero yo quiero que hagas uso inteligente de la variedad, que en la providencia de Dios hoy gozamos. Y por eso me opongo, y me pongo un poco pues áspero con los que desprecian alguna versión así nomás. No debemos despreciar la palabra de Dios en cualquier versión útil. No debemos pensar que hay una traducción universalmente superior, porque son buenas para varios usos. Y solo el original es inspirado. Muy bien, Joel. Una última pregunta que tenemos aquí. Iván desde el WhatsApp pregunta: teniendo en cuenta la traducción dinámica, ¿será que llegará el momento en que no necesitaremos explicación? ¿Porque la Biblia ya es tan clara? No. La Biblia es un libro compuesto de varios libros. Contiene muchas cosas. Nosotros somos muy olvidadizos. Hoy nuestra teología es tan complicada que teólogos evangélicos son capaces de olvidar cosas que ya hemos aprendido y las dejan a un lado, como nos está ocurriendo en la doctrina de la Trinidad. Entonces necesitamos siempre interpretar la Biblia. El trabajo de la interpretación de la Biblia es básico a la vida cristiana. Por eso asistimos al culto, a hacer una de 4 cosas. Es una de esas 4 cosas, que es una de las cosas muy importantes que hacemos cuando nos congregamos, es que alguien nos interprete la Biblia en la predicación y la traiga a nuestras vidas, en nuestra actualidad, con aplicaciones. Siempre tenemos que interpretar la Biblia, a no ser que estemos glorificados y ya tengamos una comprensión tan amplia que no necesitamos que nos recuerden todas las semanas. Bien, hermanos, amigos, creo que fue muy buenas las enseñanzas sobre crítica textual. Nos aclaró bastante el pensamiento, bastante la idea, y nos puso una perspectiva que creo que era la intención del programa. No teníamos la intención de entrar en discusiones, como bien lo dijo Joel, pero sí teníamos la intención de poner en perspectiva la crítica textual a aquellas personas que de pronto no tienen claridad. Les animamos entonces a que nos sigan escuchando. En 8 días seguimos con historia, con varios pensamientos. ¿Listo? Dios los bendiga.